Saludos. En este video se estará discutiendo la teoría sobre la técnica de resonancia magnética nuclear, específicamente de protón, denominado por las siglas HRMN, con el propósito de poder analizar datos cualitativos y cuantitativos que se obtienen por esta técnica. Este es el proyecto final de la clase de práctica docente del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Los conceptos que se estarán discutiendo en este video son el número de señales, la integración de señales, el desplazamiento químico, el desdoblamiento de señales y la constante de acoplamiento. El primer concepto es número de señales, y este es generado por ambientes químicos distintos en una molécula. El número de señales no es lo mismo que el número de protones en una molécula, sino que indica el número de tipos de átomos, que en este caso serían protones, que son químicamente equivalentes. Aquí se toma en cuenta la simetría de una molécula, ya que si la molécula posee simetría, entonces van a haber protones que poseen ambientes químicos equivalentes. Así que una señal va a corresponder a más de un protón. Otra cosa que hay que saber de esta técnica es poder diferenciar el término picos y señales, ya que estas dos palabras se pueden ver como sinónimos en otras técnicas, donde en un espectro te sale un pico y lo identificas como una señal, pero en RMN específicamente de protón pueden haber más de un pico para una señal, y la razón de esto se estará explicando más adelante, pero por ahora es importante poder identificar correctamente el número de señales en un espectro. Acá abajo pueden ver que hay un espectro para poder practicar contar el número de señales, y se puede ver que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 señales diferentes. Esas 5 señales corresponden cada una a un ambiente químico diferente uno del otro. Y como pueden ver, cada señal no posee el mismo número de picos, sino que, por ejemplo, la primera señal posee un pico, la segunda tiene 3 picos, la tercera tiene 5, la cuarta tiene 6 y la quinta tiene 3. Con esto pueden visualizar la diferencia entre lo que es una señal y los picos en una señal. Algo que hay que saber cuando se trabaja con un espectro que se obtuvo experimentalmente es que no todas las señales que se muestran en ese espectro corresponden al compuesto que se está analizando. Algunas señales pueden corresponder al disolvente, a agua o a algún estándar que se haya añadido a la solución. En el caso de disolvente, dependiendo del disolvente que utilices, va a tener diferentes números de señales y esas señales van a tener diferentes números de picos. Por ejemplo, si se utiliza acetona, tendría una señal y esa señal tendría 5 picos. Si se utiliza cloroformo como disolvente, tendrías también una señal, pero esa señal tendría un pico. Es importante elegir un disolvente apropiado cuando se realizan estos análisis, porque uno no quiere que el disolvente reaccione con el compuesto o que la señal del disolvente en el espectro solape con la señal del compuesto que esté analizando. En el caso del agua, hay que tomar en cuenta que la señal del agua normalmente está presente en un espectro y que el desplazamiento de esa señal depende del disolvente que se utilice. Por ejemplo, si se utiliza como disolvente dimetilsulfóxido, el desplazamiento del agua estaría aproximadamente a 3.3 ppm en el espectro. Por último, me gustaría mencionar la utilización de un estándar. El estándar se utiliza para calibrar el desplazamiento químico en los espectros, así que se utiliza como una referencia. La señal de ese estándar, entonces, casi siempre se ubica el 0 ahí en la escala y se utiliza entonces esa referencia para entonces poder cuantificar el desplazamiento de otras señales. Aquí pueden ver dos ejemplos de estándares. El primero, tetrametilsilano, denominado por las siglas TMS, es bien utilizado
y funciona para disolvente orgánico. Se utiliza mucho ya que en el espectro se observa un singlete correspondiente a ese estándar, y es porque todos los protones de la molécula son químicamente equivalentes. El segundo ejemplo, 2,2-dimetil-2-silapentano 5-sulfonato, denominado por las siglas DSS, es un estándar que se puede utilizar cuando las soluciones son acuosas. Acá, a la derecha, se puede ver una tabla, un fragmento de una tabla, en el que hay una lista de los disolventes que se pueden utilizar. Eso es parte de la lista, ya que es un fragmento de la tabla. Y estas listas se pueden conseguir por muchos distribuidores de los instrumentos. Se pueden conseguir por el internet y cada cual tiene su versión, pero todos dicen más o menos lo mismo. Y te dan la lista de disolventes y entonces te dan también el número donde se encontraría en el espectro de acuerdo al análisis que se esté haciendo. Por ejemplo, si se está haciendo análisis de protón, si se está haciendo análisis de carbono 13, pues te dan entonces el desplazamiento químico, el valor numérico de ese desplazamiento, donde se vería en el espectro. Y entonces, entre paréntesis, te dan el número de picos que esa señal mostraría, que esa señal tendría. En algunos casos, el disolvente tendría más de una señal, y entonces también te lo muestran. Por ejemplo, en etanol tendría entonces 3 señales, y ahí te dan el desplazamiento de cada uno de ellas. El segundo concepto es la integración de señales, y este es el área bajo la señal. Es proporcional al número relativo de átomos que produce la señal. Digo relativo porque en algunos casos las integraciones se multiplican por un factor para entonces obtener el número absoluto de protones para cada señal. Ahora, para entender un poco lo que es el número absoluto de protones para cada señal, tenemos acá abajo un ejemplo donde estaremos analizando a 1-clorobutano, el espectro de RMN de protón de 1-clorobutano, y aquí tenemos la estructura de este compuesto. Ahora, si observamos el espectro, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 señales que están integradas, y se puede determinar porque este número de acá abajo son las integraciones. Así que esas 4 señales corresponden a 4 ambientes químicos distintos, que es lo mismo decir que cada señal corresponde a un tipo de protón que es químicamente equivalente. Ahora, ¿cómo determinar que hay que multiplicar esas integraciones por un factor para entonces obtener el número absoluto de protones? Pues hay 2 formas de determinar eso. La primera es sumar todos los protones en la molécula, y ese número total de protones de la molécula se supone que sea igual a la suma de todas las integraciones en el espectro de todas las señales. Así que vamos a intentar eso. Para 1-clorobutano habrían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 protones. Así que el número total de protones para 1-clorobutano es 9. Y si sumamos las integraciones de las señales del espectro, sería 1, 2, 3 y 4.5. Eso significa que esas integraciones habría que multiplicarlos por un factor de 2 para que nos dé al número total de protones en la molécula, ya que 4.5 por 2 es igual a 9. Y con eso entonces tenemos el número absoluto de protones en cada señal, ya que estaríamos multiplicando ese factor en cada una de las integraciones. Aquí entonces serían 2 protones el número absoluto. Acá el número absoluto de protones también sería 2, acá también sería 2, y aquí en este caso sería 3, ya que 1.5 por 2 es igual a 3. Ahora, la otra forma de poder determinar que hay que multiplicar por un factor es si obtenemos una integración que nos dé a un número que no es un número entero. En el caso de esta señal,
tenemos una integración de 1.5 y eso nos deja saber que esa integración hay que multiplicarla por un factor para entonces obtener un valor entero, ya que no podemos hablar de 1.5 protones, sino que es o 1 o 2 protones. Ahora, este espectro que estuvimos analizando es un espectro que se obtendría experimentalmente, donde las integraciones están acá abajo y ese es el número relativo, que en algunos casos se multiplica para hacer el número absoluto, pero en otros casos el número relativo es también el número absoluto. Ahora, otra forma en que se puede reportar las integraciones en un espectro es de esta forma, que pueden ver a mano derecha. Y en este caso, esto ya es hecho en una computadora, es hecho por un programa, no es algo que se obtendría experimentalmente, y las integraciones de cada señal son ya el número absoluto de protones acá. Sino, eso significa que ya están multiplicadas por el factor y no hay que multiplicar nada, es simplemente el número de protones que te da aquí es el número absoluto. Estos dos tipos de espectro, y cuando digo tipos de espectro es método para reportar la integración, se estarán viendo más adelante, así que es importante poder saber que ambos nos están dando las integraciones de las señales, pero que uno es mediante un espectro que se obtuvo experimentalmente y el otro es que se construyó en una computadora, y que aquí no habría que multiplicar los valores por un factor, y que aquí sí se tendría que analizar bien el espectro, las integraciones y también la molécula del compuesto para determinar si hay que multiplicar por un factor o no. El próximo concepto es el desplazamiento químico, y esta es la medida de la posición de la señal de un núcleo con respecto a una referencia. Entiéndase que cuando hablamos de referencia, pues estamos hablando de utilizar un estándar como por ejemplo TMS. Así que la señal de TMS es nuestra referencia y ahí es donde ubicamos el 0 de la escala. Entonces tiramos la escala y de ahí entonces medimos la posición de las demás señales con respecto a esa señal de referencia. Entonces podemos ver acá abajo lo que sería entonces el espectro de RMN de protón. Y se está visualizando entonces la escala, que la escala va de 0 a 15 ppm y esta es la escala delta. Utilizamos la escala delta porque es independiente a la frecuencia. Y este espectro pues es algo inusual a lo que hemos visto antes por el simple hecho de que va de un número mayor a un número más pequeño, cuando normalmente estamos acostumbrados a ver acá el 0 y entonces mientras se acerca a la derecha va aumentando ese número en el eje de X, pero este no es el caso cuando se trata de RMN. Así que es inusual y ya lo podemos ver, va de 0 entonces a 15. Cuando hablamos de desplazamiento químico, hay dos conceptos importantes que hay que tener claros, ya que estos conceptos se utilizan para hablar del desplazamiento químico y para poder entonces describir el comportamiento de esas señales. Y estos conceptos son apantallamiento y electronegatividad. Ahora, apantallamiento es un efecto que en inglés se conoce como shielding y es ese efecto de proteger el núcleo del átomo del campo magnético externo. Así que se reduce ese efecto de campo magnético externo, se atenúa esa fuerza, se atenúa esa interacción y entonces ese efecto protege el núcleo del átomo. Ahora, ¿qué
¿quién es el que lo hace? ¿Qué es lo que hace que se proteja ese núcleo de átomo? Y es la densidad electrónica. La densidad electrónica es la que protege el núcleo de ese átomo y la que ayuda a reducir ese efecto de campo magnético externo. Ahora, cuando hablamos de electronegatividad, la electronegatividad de un átomo es la capacidad que ese átomo tiene de atraer para sí mismo los electrones que corresponden a otro átomo cuando ambos están enlazados. Así que la electronegatividad reduce esa densidad electrónica, así que es como si se apoderara, lo cogiera. Así que reduce esa densidad electrónica de los protones y eso hace que entonces el núcleo de los átomos queden más expuestos a ese campo magnético externo. Así que si hablamos de apantallamiento, un protón que esté apantallado está protegido. Y cuando un protón está enlazado a un átomo electronegativo que siente entonces ese efecto de electronegatividad, que entonces se le reduce o le quita densidad electrónica, pues entonces decimos que ese protón está desapantallado, porque ese efecto de electronegatividad va a causar que entonces ese protón pierda esa protección, por decirlo así. Así que ya no va a estar tan protegido, ya no, el efecto de shielding se va a disminuir. Y entonces se dice que entonces ese protón está desapantallado. Ahora, ¿cómo cogemos esta información y entonces la traducimos a lo que veríamos en un espectro? Pues el espectro nos basamos en dos regiones principalmente. Así que si vemos acá, si nos acercamos a la derecha, nos estamos acercando a la región donde se observarían señales más apantalladas. Y cuando digo más apantalladas, significa que el protón está sintiendo ese shielding, esa protección del campo magnético externo. Y entonces se llama esa región el campo alto. Así que cuando decimos que una señal está en el campo alto, pues entonces esa señal está más apantallada y entonces estaría más a la derecha del espectro. Entonces, viendo lo opuesto, si el protón pierde densidad electrónica a causa de un átomo electronegativo, pues entonces ya ese efecto de apantallamiento se va a reducir y se dice que entonces está más desapantallado. Entonces una señal de un protón que esté desapantallado va a estar más a la izquierda del espectro y entonces se llama esa región campo bajo. Así que una señal que esté en campo bajo corresponde a un protón que esté enlazado, por ejemplo, a un átomo electronegativo y entonces esté perdiendo esa densidad electrónica. Así que va a estar más desapantallado porque va a tener un efecto de apantallamiento reducido. Y es reducido porque al quitarle la densidad electrónica le está quitando esa protección. Ahora, para que podamos tener un ejemplo, vamos a comparar cómo sería CH, CH2 y CH3. Y para eso necesitamos tener en cuenta que cuando me refiero a CH3 es, por ejemplo, en un alcano, CH3 estaría acá. Así que tenemos los 3 hidrógenos y entonces el carbono acá. Ahora, esto de por sí, los 3 estarían en una región apantallada, así que estarían en campo alto. Y esto es porque no están enlazados a un átomo que sea muy electronegativo, que le quite mucha densidad electrónica. Pero hay que tener en cuenta que sí hay una diferencia entre carbono e hidrógeno. Así que, aunque no sea un efecto de electronegatividad bien pronunciado que cause que la señal aparezca, ponle que en 13, sí va a haber una diferencia. En el caso de CH3 es un carbón y entonces tenemos 3 hidrógenos.
Así que ese efecto de electronegatividad, que es bien reducida porque el carbono no es un átomo electronegativo de por sí. O sea, hay electronegatividad, pero es bien poquito. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con oxígeno. Sí va a haber un efecto de que no nos va a aparecer la señal en cero, pero tenemos esos 3 hidrógenos que entonces el efecto no va a ser muy grande. Así que nosotros esperaríamos ver a CH3 bien cerca al cero. Así que, por ejemplo, vamos a ver que acá está el CH3. Por acá. Por aquí. En esta región. Déjame borrar acá. Ok. Así que decimos que el CH3 estaría por acá. Ahora, comparando el CH3 con el CH2, pues ya cuando estamos bregando con un CH2, estamos normalmente bregando con lo que sería ya no al final de un alcano, sino que estaríamos bregando con los carbonos que están en el medio de la cadena, por decirlo así. Así que un CH2 sería, ponle acá. Y podemos ver que aquí ya estos protones tienen más carbono que están cerca. Así que ese efecto de desapantallamiento es un poquito más que para un CH3. Y por tal razón, la señal de un CH2 estaría un poquito más desapantallada que la del CH3. Entonces, ¿qué esperaríamos ver para el CH? Pues esperaríamos ver que esa señal está un poco más desapantallada que el CH2, porque ya entonces habrían aún más carbonos rodeando ese protón. Y aunque pues hemos dicho que el carbono no es muy electronegativo, pues esa diferencia pequeña pues hace la diferencia, valga la redundancia, cuando vemos la señal en el espectro. Así que voy a borrar aquí. Esperaríamos ver el CH2, el CH3, después veríamos el CH2 y después veríamos el CH. Pero ven que los ubico todos acá en el campo alto, en la región más apantallada, porque esas diferencias son bien pequeñas cuando lo comparamos, por ejemplo, con un ácido carboxílico. Pero eso lo estaremos viendo en el próximo slide. Ahora, como estamos comparando de los protones de un alcano, y mencioné el ácido carboxílico, el protón de un ácido carboxílico, hay que también mencionar que los protones de grupos funcionales están asociados a una región de un espectro en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se puede identificar si el protón corresponde a cierto grupo funcional dependiendo de dónde aparezca la señal en ese espectro, dependiendo del desplazamiento de esa señal. Y para entonces tener una idea de qué grupo funcional pertenecería el protón, hay tablas que te proveen con información sobre eso y comúnmente se llaman las tablas de RMN. Ahora, las tablas de RMN todas nos dan más o menos la misma información. Hay muchas versiones que puedes conseguir por internet o que te brindan los libros, pero te dan la misma información. Te dan una lista de los grupos funcionales y tengan en cuenta que estamos hablando de los protones de los grupos funcionales. Así que los grupos funcionales que estarían enlistados en esta tabla son grupos funcionales que posean entonces protones. Entonces acá nos dan un ejemplo visual de cómo se vería la estructura y de qué protón se está hablando. Y por acá nos dan un valor numérico en ppm, en este caso, de dónde estaría ubicado en el espectro, de qué región estaría ubicado, cuál sería entonces el desplazamiento químico de la señal que estuviésemos viendo. Ahora, como ya hablé de los alcanos, me gustaría hacer énfasis en pues protones que
estén más desapantallados. Así que hay que mencionar el grupo funcional acá, el ácido carboxílico. Así que si hablamos del protón de un ácido carboxílico, que sería entonces el protón que está enlazado al oxígeno y ese oxígeno enlazado al carbonilo, pues vamos a ver que la señal de ese protón estaría en aproximadamente 10.5 a 13 ppm. Y esto podemos ver que es un brinco bien grande a lo que hemos discutido del CH3, CH2 y CH. Y es porque la electronegatividad es mucho mayor, ese efecto de desapantallamiento es bien pronunciado y es por ese enlace con oxígeno. El oxígeno le quita densidad electrónica a el protón y eso entonces causa que la señal de ese protón quede bien desapantallada. Así que si comparamos el ácido carboxílico con el aldehído, por ejemplo, el aldehído tiene el carbonilo y entonces el protón está enlazado a el carbón del carbonilo. Aún así el protón está rodeado por átomos electronegativos, pero no es tan fuerte como en el ácido carboxílico. Así que sí vamos a ver un efecto de desapantallamiento en la señal del protón de los aldehídos, pero no está tan desapantallado como el protón del ácido carboxílico. Entonces, también me gustaría mencionar los aromáticos, el caso de los aromáticos. Y cuando me refiero a los aromáticos, es los protones enlazados a ese anillo del grupo aromático. Y podemos ver que si esa señal del protón aparece desapantallada. Y esa región de esa señal es bien característica. Las señales de los aromáticos aparecen normalmente entre 6 y 8.5 y en esa región normalmente uno solamente ve señales si hay aromáticos en la estructura de la molécula. Ahora, cuando hablamos de los aromáticos hay que enfatizar que no estamos hablando de la electronegatividad, estamos hablando de la aromaticidad. Así que la aromaticidad de ese grupo aromático es la que causa que ese protón siente ese efecto de desapantallamiento y entonces que esa señal aparezca más desapantallada en el espectro. Y podemos ver que si comparamos ese desplazamiento químico con el de un ácido carboxílico, pues no es tan pronunciado, no está tan desapantallado como el ácido carboxílico, pero aún así la señal del protón aparece desapantallada cuando se compara, por ejemplo, con un CH3. Ahora, acá en la derecha hay un espectro que es, esto es un ejemplo de un espectro que se obtuvo mediante una computadora, así que esto no se obtuvo experimentalmente. Pero es etanol y lo muestro aquí para entonces enfatizar ese efecto de desapantallamiento. Así que ya discutimos anteriormente que la señal de un CH2 normalmente se vería por acá y la de un CH3 por acá. Y de hecho, si vemos en la tabla para alcanos, podemos ver que aquí el punto 9 es la señal de un CH3, punto 3 es la señal de un CH2 y la señal de un CH estaría entre 1.5 y 2 y esos serían los desplazamientos de cada señal en el espectro. Pero podemos ver que en este caso la señal del CH3 nos aparece después del 1 y la señal del CH2 nos aparece casi en el 4. ¿Y a qué se debe esto? Pues en etanol
tenemos aquí un átomo electronegativo, tenemos el oxígeno, y podemos ver que el CH2 está enlazado al oxígeno. Así que esos protones del CH2 sienten ese efecto de electronegatividad. La electronegatividad del oxígeno va a hacer que le quite densidad electrónica a esos protones. Así que esos protones van a sentir ese efecto de desapantallamiento. Y por ende va a aparecer la señal del CH2 más desapantallada de lo que aparecería normalmente. Así que si normalmente aparece en 1.3, pues por el efecto de estar enlazado ese CH2 al átomo electronegativo, va entonces a ocurrir ese desapantallamiento y el CH2 va a aparecer más desapantallado, más hacia la izquierda en el espectro. Y podemos ver que el CH2, el CH3, podemos ver que el CH3, aunque está más alejado del átomo electronegativo, también siente ese efecto de desapantallamiento, aunque sea leve, porque el oxígeno quita densidad electrónica y entonces el CH3 aparecería entonces después del 1, cuando normalmente aparece en 0.9. Y con esto pueden tener una idea del efecto de tener ese protón cerca de un átomo electronegativo. El próximo concepto es el desdoblamiento de señales, y aquí se introduce el concepto de multiplicidad, que es el número de picos en una señal. La multiplicidad resulta de los efectos magnéticos que los protones tienen con los vecinos. Así que aquí los vecinos juegan un papel importante. Y pues ya habíamos mencionado anteriormente que una señal puede que tenga más de un pico. Y pues eso se debe al desdoblamiento de las señales. Así que vamos a tomar este ejemplo acá abajo, donde tenemos dos protones, tenemos el protón A y tenemos el protón B, y esos protones son vecinos. Así que vamos a utilizar A como nuestro protón y B va a ser nuestro vecino de A. Vamos a entonces explicar esto mejor. Así que el desdoblamiento de señales representa el número de posibles ambientes electrónicos producidos por el protón vecino, dependiendo de la orientación de su spin con respecto al campo magnético externo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que B, que es nuestro vecino, va a producir cierto número de posibles ambientes electrónicos. Y ese número va a depender de la orientación de su spin con respecto al campo magnético externo. Así que cuando hablamos de la orientación del spin, ustedes saben que puede ser o la flechita para arriba o la flechita para abajo, como se ha mencionado en las clases de química. También se le conoce como alfa y beta. Así que si el vecino, que en este caso sería el protón B, puede tener la orientación de su spin de dos formas diferentes, significa que el protón B, que sería el vecino, está produciendo dos posibles ambientes electrónicos. Y el resultado de eso es que la señal del protón A, que sería lo hemos llamado nuestro protón, la señal del protón A va a tener dos picos. Y esos dos picos van a corresponder a los dos posibles ambientes electrónicos que produjo el protón vecino. Y esos dos posibles ambientes electrónicos son por las dos posibles orientaciones de su spin con respecto al campo magnético externo. Ahora, esto es un caso simple, ya pues se va complicando un poco mientras más protones vecinos tengas, porque en este ejemplo solamente tenemos un protón vecino, así que solamente van a haber dos posibilidades de orientación de spin. Vamos a tener solamente dos posibilidades de dos posibles ambientes electrónicos.
Ya cuando tengamos más vecinos, pues hay más posibles ambientes electrónicos y eso significa que habrían entonces más picos en una señal. Ya si desean saber un poco más de esta información, voy a estar dejando el link en la descripción de este video para otro video que lo explica más a fondo y da más ejemplos si quisiesen aclarar esto pues aún más. Ahora, para el desdoblamiento de señales es importante hablar sobre la regla de n+1. Es la regla n+1 donde n es el número de protones vecinos con respecto pues al protón que estaríamos entonces analizando. Por ejemplo, si estamos hablando del protón A, pues entonces la regla de n+1 sería el vecino que tenemos, que sería 1, así que n igual a 1, y 1 más 1 es 2, así que pues concuerda con lo que habíamos dicho, que la señal que se vería para el protón A sería entonces 2 picos. Así que la regla de n+1 nos deja saber cuántos picos hay para esa señal. Y para hablar para poder ver las intensidades relativas de esos picos, se utiliza el triángulo de Pascal. Y podemos ver aquí el triángulo de Pascal y podemos ver aquí ejemplos de lo que serían multiplicidades o los diferentes tipos de señales que veríamos dependiendo de la cantidad de picos que veríamos. Así que vamos a ver esto un poco más a fondo. Así que, por ejemplo, si estuviésemos hablando de una señal que tiene 3 picos, nos referimos a esa señal como un triplete, mostrado ahí. Y pues dependiendo del número de picos, cada señal tendría su nombre. Singlete, doblete, triplete, cuartete, quintete, sextete y septete. Y seguimos por ahí. Y hay multipletes que tienen que son pues más complejos. Ya eso pues se discutirá en videos más adelante. Pero, por ejemplo, para triplete, ¿cómo sabemos entonces cuáles serían las intensidades relativas de esos picos? Pues utilizamos el triángulo de Pascal. Así que buscamos en el triángulo de Pascal que para lo que correspondería a 3, que sería entonces aquí, y podemos ver que para 3 picos, las intensidades relativas serían, pues el pico del medio es el doble de los picos en los extremos. Y esas, de nuevo, intensidades relativas. Es relativo un pico con el otro. Y con esto podemos ya tener entonces una idea de cómo se verían esas intensidades relativas para pues señales que tienen más picos. Por ejemplo, un sextete. Entonces tendría, si buscamos aquí, el sextete tendría esas intensidades relativas, donde los 2 picos del medio tendrían una intensidad, la misma intensidad, y sería 10 cuando la comparamos con la de los extremos, que serían 1. Cuando el número de picos es par, pues van a ver que los 2 picos del medio pues tienen unas intensidades relativas equivalentes. Y esto en teoría. Ya en la práctica pues se va a ver una diferencia pequeña y es por los espines. Pero de nuevo, si para más información de eso va a estar el link abajo. Y en el caso de que fuese una señal con un número de picos impar, pues entonces el pico del medio va a ser el que tenga la mayor intensidad relativa a los demás picos. Ahora, para poder practicar un poco el concepto de multiplicidad, tenemos acá abajo a butano. Y butano es una molécula simétrica, tiene simetría. Así que, si la cortamos por la mitad, este lado es el espejo de este. Así que, en este caso, como tiene esa simetría, pues sabemos que van a haber protones equivalentes. Y podemos ver que este CH3
este ambiente químico de los protones del CH3 es igual al ambiente químico de estos protones de CH3. Y igual sería de este CH2 con este CH2. Así que por eso es que entonces tendríamos en un espectro, si fuésemos a hacer la hipótesis de cómo se vería este espectro, pues diríamos que tendría dos señales, porque hay dos ambientes químicos diferentes. Pues si estuviésemos tratando de buscar la señal del CH3, pues entonces tenemos que utilizar la regla de N+1. Así que viendo el vecino de CH3, pues tiene un CH2. Y un CH2 tendría, un CH2 tiene dos protones. Y entonces eso significa que según la regla de N+1, pues la señal que se vería para el triplete, ya lo dije, la señal que se vería para el CH3 sería un triplete. El triplete, como lo mencionamos acá, donde la intensidad relativa, como ya lo hemos mencionado, serían acá, según con el triángulo de Pascal. Ahora, en el caso de el CH2, si nosotros fuésemos a ver cómo se vería la señal del CH2 en el espectro, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay vecinos, pero también aquí hay vecinos. Así que el CH2 tiene a otro CH2 al lado y a un CH3 al otro. Y ahí hay 5 protones. Con la regla de N+1 serían entonces 6 protones. Y eso significa que para el CH2 se vería un sextete, que está acá. Y entonces la intensidad relativa de los picos se pueden ver acá según el triángulo de Pascal. El último concepto es la constante de acoplamiento, que es denominado por la sigla J, y es la distancia entre dos picos adyacentes que pertenecen a una señal desdoblada. Es la medida en Hertz, y eso lo enfatizo, en Hertz, de cuán fuerte es la influencia de un núcleo sobre el spin nuclear de otro núcleo acoplado. Ahora, para protones acoplados, el valor de la constante de acoplamiento va a ser el mismo. Y para protones vecinos, la constante de acoplamiento va a ser un valor similar. ¿A qué se refiere esto? Pues que vamos a ver el ejemplo acá. Los protones acoplados serían los de una señal. Entonces, significa que los valores de J que se calculan aquí, porque sabemos que es la distancia entre dos picos, esos valores se supone que sean los mismos. Y entonces, en el mismo caso sería para acá. El valor de J aquí y acá, entre los picos, se supone que sean los mismos. Y ahora dice entre protones vecinos, el valor de la constante de acoplamiento debería ser similar. Eso significa que entre este valor de J, que es promediado, vamos a obtener aquí 3 valores de J, y esos 3 valores se van a promediar. Pues ese valor promediado se supone que nos dé similar, si no igual, normalmente es similar, a el valor de J que se obtiene en esta señal, que se promedian los 2 valores de J que se obtienen para cada cálculo. Y podemos, para practicar lo que discutimos anteriormente, si tenemos este CH2 por la regla N+1, tendríamos un cuartete. Y como pueden ver que está en del mismo color, ese CH2 pues tiene entonces el cuartete. Y si tenemos el CH3 por la regla de N+1, tenemos entonces 2 de vecino más 1, 3, así que veríamos un triplete y lo podemos ver aquí. Ya el cálculo de la constante de acoplamiento lo voy a estar discutiendo con más detalle en el próximo video. Y con esto hemos entonces concluido la discusión de la teoría de RMN de protón. Ya en el próximo video estaremos discutiendo cómo entonces analizar los datos cualitativos y cuantitativos, viendo los diferentes casos que podríamos tener.